Ortega Falcón. Certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Vicepresidenta, me permito informar que efectivamente la moción ha sido ingresada a través de la ventanilla de la Unidad de Gestión Documental con número de trámite 413519, misma que con su autorización me permito dar lectura. Quito, 13 de diciembre de 2021, asunto, moción para designar al delegado de la Asamblea Nacional ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. De mi consideración, con un cordial saludo dentro de la convocatoria de la sesión 751 del 13 de diciembre de 2021 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en los artículos 130, inciso segundo y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por medio del presente, me permito mocionar como delegada en representación de la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal a la señora Verónica Gisela Ortega Falcón. Atentamente suscribe el asambleísta Efrén Calapucha Grefa. Hasta ahí el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito. Vicepresidenta. Se espera unos minutos más para escuchar la disposición. Vicepresidente, en cumplimiento de su disposición, procederemos a tomar votación respecto de la moción presentada por el asambleísta Efrén Calapucha Grefa. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Bien, y tal y como escuchamos en su intervención, ha sido el asambleísta por Pastaza Efrén Calapucha quien ha propuesto como representante del Legislativo ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal a Verónica Ortega Falcón, de quien dijo cuenta con amplia experiencia en finanzas públicas y planificación. Una vez que se ha escuchado esta moción, que la misma ya ha circulado por escrito y de la cual se dio lectura desde la Secretaría General, se procede con el registro de los asambleístas para de inmediato dar paso a la votación de la moción que fue presentada por el legislador Efrén Calapucha. Maritza. Así es, estamos a la espera, se están registrando los parlamentarios, 91 asambleístas en este momento se han registrado, el número sigue aumentando, en los próximos minutos se dará a conocer cuántos están registrados para posteriormente cada uno consignar su voto, si respaldan o no respaldan el planteamiento presentado por el asambleísta Efrén Calapucha. Ingeniera Verónica Ortega Falcón, el nombre que ha sugerido para que sea la delegada de la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. Se daba a conocer que son 11 integrantes quienes deben ser parte de este comité de planificación y de las finanzas, un comité que debe estar integrado, decíamos, por 11 miembros, que incluye a un representante de la Asamblea Nacional designado por el Pleno de la Función Legislativa con experiencia en política fiscal y finanzas públicas, es lo que se plantea. Esto, de acuerdo a lo que se determina también y cumpliendo con lo que dice la norma vigente para el manejo de las finanzas públicas establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Así corresponde en este momento el registro, 112 legisladores presentes, la dirección de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a cargo de la asambleísta y la segunda vicepresidenta del Parlamento Nacional, Yesenia Guamaní. Es la continuación de la sesión 751 que inició cerca de las 11 de la mañana, 10 y 30 de la mañana de hoy, con el primer punto que fue el himno nacional de la República de Ecuador. Después los asambleístas analizaron el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que correspondió a esta sesión, en el que intervinieron 11 legisladores, más también la presentación o el punto 12. de información. 12 legisladores más el punto de información de la asambleísta Patricia Núñez. Sí, en total intervinieron los asambleístas Dalton Basigalupo, él, a propósito, asambleísta ponente del informe de primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Siguió este punto de información al que hacía referencia Maritza, solicitado por la asambleísta por Chimborazo, Patricia Núñez, y el debate siguió con la participación de los asambleístas por Guayas, Francisco Jiménez, Luis Almeida, Sofía Espín, la asambleísta por Pichincha, Yesenia Guamaní, el asambleísta por Guayas, César Roón, por Imbabura, Mario Ruiz, por la provincia de Bolívar, Jorge Avedravo, por Santo Domingo de los Áchilas, Gruber Zambrano, la asambleísta nacional Natalie Viteri, la legisladora por Los Ríos, Vanessa Freire, y el asambleísta por la provincia de Cañar, Joel Abad. Con estas 12 intervenciones se determinó que el debate fue suficiente, con lo cual el mismo quedó cerrado. Corresponderá que todos aquellos aportes y observaciones que fueron expresadas durante este primer debate regresen a la comisión, en este caso la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para que avance
avance en la sistematización de los aportes de cara a lo que será la construcción del informe para el segundo y definitivo debate de la propuesta de reforma a la ley de la Contraloría General del Estado, y así pueda regresar justamente esta discusión al Pleno de la Asamblea para la posterior votación. Eso fue lo que ocurrió previamente como parte de esta sesión del Pleno 751, que cabe destacar en su agenda no quedó modificada, no hubo solicitudes de cambio del orden del día, se había suspendido la sesión luego del trámite de este primer debate y es ahora cuando se retoma para tratar este último punto en la agenda. Un par de minutos al fin de solventar un inconveniente en la curul número 75 del asambleísta Aquino. Y como escuchábamos, se ha solicitado un par de minutos nada más para solucionar un problema en el registro de uno de los legisladores. Respecto al punto número 2 de la agenda del orden del día prevista para esta jornada, la sesión 751, el debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, se daba a conocer que entre las reformas se plantean las causales y la cesación del cargo del Contralor o la señora Contralor General del Estado, los requisitos para ejercer la dignidad y la designación en casos de ausencia definitiva. Se elimina la figura de subrogación por ausencia definitiva y se designa la primera autoridad de la Contraloría por el tiempo restante. Esto es, en casos de sucesión, sea la segunda persona que quedó dentro del concurso de posición y méritos que corresponde realizar al Consejo de Participación, el Consejo de Control y Participación Ciudadana. Esto es lo que se ha planteado hasta este momento. Sin embargo, dentro también del debate, legisladora como la asambleísta Sofía Espín consideró que no era prudente, porque hay que considerar que en caso de necesitar que la segunda persona que obtuvo la mejor puntuación asuma el cargo, podría estar impedido por cualquier causal, esté fuera del país, no esté en capacidades de asumir ese cargo, podría ser asambleísta, dijo ella misma. Entonces señalaba que se debe proceder con un nuevo concurso de oposición y mérito. Sin embargo, el debate ha sido planteado de esta manera y, como decía Belkis, también se recogerán todos esos insumos, esas propuestas que se han planteado en el Pleno de la Asamblea Nacional para elaborar el informe. En este momento que corresponde el tercer punto en el orden del día, cuando están registrados 127 asambleístas para someter a votación la propuesta del asambleísta Efrén Calapucha para la designación de un delegado en representación de la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, como ha sido solicitado por parte de la autoridad del Ministerio de Finanzas. El asambleísta Efrén Calapucha dijo que se necesita experiencia en política fiscal, finanzas públicas, experiencia en planificación, que debe ir alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, Por eso dijo que es la ingeniera Verónica Ortega Falcón quien tiene toda esta experiencia, principalmente en finanzas públicas, quien debería ser la persona que represente a la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. En unos minutos más se conocerá cuántos asambleístas están presentes y quiénes serán los que podrán votar a favor o no de esta propuesta planteada por el legislador Calapucha. Belkis. Sí, de acuerdo a la hoja de vida de Verónica Gisela Ortega Falcón, se desprende que es oriunda de Pastaza, es ingeniero en contabilidad y auditoría CPA, también tecnóloga, programador en sistemas, según se indica, y bachiller en comercio e informática. Se destaca también su experiencia en varios ámbitos, así como también los campos relativos a la formación. Esto es parte de la hoja de vida de quien ha sido mocionada justamente para representar a la Asamblea Nacional, al Legislativo, en el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. 131 asambleístas registrados hasta este momento. Más hemos detectado un inconveniente en la curul 103 de la asambleísta Esparza. Solicitamos un par de minutos. Se está solucionando algunos problemas que se han registrado en las curules electrónicas de los asambleístas, considerando que se trata de una sesión presencial que se instaló durante esta jornada. Pero también hay que recordarles que después de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, para las 15 horas con 30 minutos, también fue convocada la continuación de la sesión 744 del Pleno de la Legislatura para analizar la designación de un nuevo delegado correspondiente a la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que se llevará a cabo en el proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública,
constante en la solicitud remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de eso, el siguiente y último punto en el orden del día de la sesión 744, prevista para las 15:30, es la designación de 2 delegados correspondientes a la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Son los temas que corresponden a la siguiente sesión, una vez que finalice este punto en el orden del día, que es el único correspondiente a esta sesión. La 751, para la designación del delegado en representación de la Asamblea Nacional, como ha sido remitido a través del informe del Ministerio de Finanzas. El Comité Nacional de Coordinación Fiscal estará conformado por 11 miembros que incluyen un representante de la Asamblea Nacional designado por el Pleno de la Función Legislativa con experiencia en política fiscal y finanzas públicas. Todo esto en cumplimiento de lo que dice la norma vigente para el manejo de las finanzas públicas, establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el capítulo 5, es lo que se argumenta a través del oficio remitido por parte del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, hacia la Asamblea Nacional. 132 asambleístas se registran hasta este momento, se solucionan los problemas técnicos, o eso se está desarrollando en este momento en algunas de las curules de los parlamentarios para proceder con la votación. Les recordamos qué es lo que se votará en los próximos minutos: la propuesta del asambleísta Efrén Calapucha. Sugirió el nombre de Verónica Ortega Falcón, con experiencia en finanzas públicas, para ser la representante del Parlamento ecuatoriano. Belkis. Queremos aprovechar estos minutos también para anticipar a todos quienes siguen esta transmisión de Asamblea en Pleno que hay convocatoria ya a sesión del Pleno para este día martes a partir de las 9 de la mañana. Se trata de la sesión 752. Hay 5 puntos en el orden del día. Esta sesión arrancará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Como segundo punto, tendrá lugar la entrega de reconocimientos legislativos a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. La discusión de un proyecto de resolución para declarar el Día Nacional del Deporte Paralímpico, la entrega del reconocimiento legislativo Dr. Vicente Rocafuerte al señor Carlos Alberto Gallardo de la Puente por el Día de la Gastronomía, Productos y Alimentos Saludables del Ecuador. Y como quinto y último punto, la entrega del reconocimiento legislativo Dr. Vicente Rocafuerte al mérito cultural a la Fundación Conservarte Ecuador. Estos son los temas de la agenda de la sesión del Pleno 752, que reiteramos está convocada ya para este día martes 14 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá pleno a doble jornada en horas de la tarde. Este martes también tendremos el desarrollo de la continuación de la sesión del Pleno 737, este martes 14 de diciembre a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, para el segundo debate del proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. Maritza. Así es, y uno de los puntos que consta en la agenda del día de mañana en horas matinales, apenas en la jornada matutina, corresponde a este reconocimiento por el Día de la Gastronomía, Productos y Alimentos Saludables de Ecuador, que fue decretado así o fue establecido así por la Asamblea Nacional. Cada 12 de diciembre se conmemoró y se celebró esta declaratoria. Hay que recordar que buscaba promover y busca todavía a un Ecuador como destino turístico culinario para rescatar la riqueza cultural del país y abrir un espacio donde las actividades culinarias se desarrollen a escala nacional e internacional. La iniciativa fue apoyada por varias empresas públicas, también por algunas organizaciones privadas que han aportado para que este día sea un día que tenga ese fin y que pueda establecer lo que se planteaba, un Ecuador como destino turístico y culinario. Este es uno de los puntos que constan en el orden del día de la jornada de mañana. Mientras tanto, seguimos a la espera para ver qué es lo que sucede. 132 asambleístas presentes en esta continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que en los próximos minutos se debe designar a un delegado en representación de la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, constante en la solicitud remitida por el Ministerio de Finanzas. Con este es el último punto en el orden del día de la sesión 751 del Pleno de la Asamblea Nacional. No hubo cambios del orden del día, así que inició
inició con el himno nacional de la República de Ecuador. Después, los asambleístas analizaron el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que correspondió la participación de 12 asambleístas, y también se planteó dentro de esta sesión un punto de información por parte del asambleísta Patricia Núñez, quien pidió solidaridad y planteó así con el Cantón Guano, que desde el sábado no duerme, dijo, por el pánico ocasionado por el aluvio. Registro a lo que usted disponga. 33. Señor secretario, proceda, cierre registro y vamos con la votación. Me permite informar, vicepresidenta, que contamos con 133 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Efrén Calapucha Grefa en relación a designar como delegada de la Asamblea Nacional ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal a la señora Verónica Gisela Ortega Falcón. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Empieza así ya poco a poco la votación. Hasta este momento se puede observar que son 16 votos afirmativos, respaldan la propuesta del asambleísta Efrén Calapucha, un voto de abstención hasta este momento. Despacio, muy lentamente se registran los votos, bueno, va aumentando poco a poco. Por el sí, 23 votos afirmativos hasta este momento. Se espera que el resto de legisladores consignen sus votos. Las alternativas, el sí, el no, el blanco y la abstención. Una abstención hasta este momento, Belkis. 133 asambleístas en total se registraron para esta votación, de un total de 137, 133 presentes. Comienza ya el proceso, poco a poco, ya lo decía Maritza, avanza el mismo, 30 votos afirmativos hasta este instante, 31 ya, no hay votos negativos, tampoco votos en blanco, y hasta este momento suman 2 las abstenciones. Veremos cómo transcurren estos minutos y cómo se traduce ya la voluntad de los asambleístas a través de la votación para determinar si existe o no el respaldo a la moción que ha presentado el asambleísta Efrén Calapucha, legislador por la provincia de Pastaza, quien, reiteramos, propuso como representante del legislativo ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal a Verónica Ortega Falcón, de quien dijo cuenta con amplia experiencia en finanzas públicas y también en materia de planificación. El Pleno de la Asamblea Nacional a esta hora se pronuncia en torno a la moción que ha sido propuesta para integrar el Comité Nacional de Coordinación Fiscal. 43 ya votos afirmativos hasta este momento y suman 4 las abstenciones. Y se da a conocer también que la creación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal está encargada de establecer las metas fiscales. Se ha planteado y son 11 los representantes, entre los que se encuentran el representante de la Presidencia de la República, también de Planifica Ecuador, Banco Central, de los gobiernos autónomos descentralizados, un representante de la Asamblea Nacional, de las empresas públicas, de las entidades de seguridad social como son del IES, ISFA e ISPOL. Y de acuerdo a la información, también cada miembro tiene derecho a voz y a voto, y el funcionamiento del comité será establecido mediante el reglamento de la ley. Una vez que este proyecto, fue parte de las reformas que se establecieron durante el periodo legislativo anterior. Esto a propósito de la reforma a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que correspondió al debate, como decíamos, del periodo parlamentario anterior, antes de mayo de este año, cuando se instaló esta Asamblea Nacional. Hasta este momento son 50 legisladores que respaldan la moción del asambleísta Efrén Calapucha, y ya podemos observar que son varios los asambleístas que se abstienen. Hasta este momento suman 13 ya. 13 asambleístas que se abstienen, es decir, no están respaldando esta moción presentada por el legislador. Esperemos unos minutos más para conocer cuáles son los resultados, si se respalda o no se respalda, y de no tener los votos suficientes, tal vez correspondería otra moción. Sí, en ese caso lo que procedería es que otro legislador quizá tome la palabra y presente otra moción que luego debería ser sometida a votación, tal y como ocurre en estos momentos. Ya suman 55 los votos afirmativos, se requerirían 70
para respaldar esta propuesta del asambleísta Efraín Calapucha. 55 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 18 las abstenciones. De un total de 133 asambleístas que se registraron para esta votación. Sesión del Pleno 751 en modalidad presencial. Bueno, recordemos hasta que se cierre esta votación, recordemos el segundo punto en el orden del día que se analizó durante esta jornada, el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que inició con el ponente Dalton Basigalupo. Dijo que hay un alto grado de degradación de la Contraloría General del Estado, recordó que hay un excontralor prófugo y residente en Estados Unidos, el subrogante, preso y destituido por corrupción, lo que dijo evidencia un vacío en la estructura y la ley de la Contraloría General del Estado, por eso se requieren las reformas. También el legislador indicó que se necesita hablar de causales de cesación del cargo del Contralor, los requisitos para ejercer la dignidad y designación en caso de ausencia definitiva y se elimina la figura de subrogación. Mientras tanto, también en un punto de información, la asambleísta Patricia Núñez indicó que muestra su solidaridad con el Cantón Guano, que desde el sábado no duerme por el pánico ocasionado por el aluvión que arrasó con todo a su paso. Se necesita una acción urgente del gobierno. Está activo el COE cantonal, pero se requiere que se active el COE provincial para atender al cantón, dijo. Esto en un punto de información. Ya dentro del debate, lo que corresponde a las reformas a la ley de la Contraloría, el asambleísta Francisco Jiménez dijo que la Contraloría, bien o mal, desde hace varios años, ha mantenido ciertos criterios a favor de algunas entidades políticas. Esto por decisiones que quitaron peso a la institución, señaló, y se debe poner límites a la ausencia temporal, porque sin límites es una alcahuetería, indicó el parlamentario. También intervino el asambleísta Luis Almeida y dijo que el concurso vale la pena y hay que recuperar a la Contraloría General del Estado. En tanto, la legisladora Sofía Espín consideró que el segundo mejor puntuado podría no reunir los requisitos para asumir el puesto, ya que plantea que no corresponde designar al segundo mejor puntuado del concurso. Considera que se debe designar a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un nuevo concurso de méritos y oposición. En tanto, la asambleísta Yesenia Guamaní. Sí, también hubo la participación de la legisladora Yesenia Guamaní. Ella explicó los aportes como el registro cruzado, cuya utilidad radica, dijo, en contar de manera anticipada con información que puede evitar que se cometan actos irregulares y se informe a las instituciones competentes. El asambleísta paraguaya César Roón coincidió en que la Constitución es clara y que el Consejo de Participación Ciudadana es el ente que designa al Contralor y que lo correcto es, o lo que procede es, que en caso de ausencia del titular, quien debe asumir es el segundo mejor puntuado, un poco en la línea de lo que ya había planteado el asambleísta Francisco Jiménez a lo largo de su participación. El asambleísta por Imbabura, Mario Ruiz, por su parte enfatizó que lo correcto es establecer qué sanciones se deben imponer contra los funcionarios que cometan irregularidades en el cargo de Contralor General del Estado. Mientras que el asambleísta por Bolívar, Jorge Avedrabo, hizo referencia a los episodios de la crisis de institucionalidad que ha enfrentado la Contraloría General del Estado en los últimos años. Destacó el contenido del proyecto de ley y dijo que en ausencia del Contralor titular debe asumir el siguiente de acuerdo al orden de prelación. Por ahí ya veíamos un par de posturas divididas entre los asambleístas a lo largo de este primer debate, Maritza. Así es, y después continuó la intervención del siguiente asambleísta. Correspondía Gruber Zambrano. Ya el legislador también sugirió que se analice una reforma al artículo 34 de la ley de la Contraloría para evitar que haya un conflicto en la designación. Mientras tanto, también algunas sugerencias llegaron para reformar la ley de la Contraloría General del Estado por parte del asambleísta Natalie Viteri. Mientras tanto, Vanessa Freire dijo que la última reforma a la ley fue en el año 2002 y ahora se necesita recuperar a la institución y se debe establecer requisitos para ejercer el cargo y causales de la destitución. También el asambleísta Joel Abad presentó sus aportes y dijo que toda esta información se iba a remitir a la comisión de manera escrita para que sea considerado durante el análisis para el informe para segundo debate. Esto es lo que sucedió durante el segundo punto del orden del día respecto al análisis del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. En este momento estamos a la espera de los resultados del tercer punto del orden del día, que es la designación de un delegado en representación de la Asamblea Nacional para integrar el Comité Nacional en Coordinación Fiscal, que fue remitido por el ministro de Finanzas a la Asamblea Nacional. Se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el nombre de la ingeniera Verónica Ortega Falcón, con experiencia en finanzas públicas, un nombre planteado por el asambleísta Efraín Calapucha.
Dijo que debe destacar la experiencia en política fiscal y finanzas públicas, experiencia en planificación que debe ir de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, es lo que en este momento se analiza. Son 67 asambleístas los que se encuentran hasta este momento respaldando la moción. Por la abstención no alcanzo a ver el número. 60 abstenciones hasta el momento, no hay votos en blanco, hay un voto negativo y 67 suman los votos en respaldo, los votos de respaldo a la moción del asambleísta Efrén Calapucha. Cabe destacar, y lo comentamos así, sobre todo para quienes siguen esta transmisión a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, muchos asambleístas desde sus curules miran con mucha atención hacia la pantalla gigante que se ha desplegado aquí al interior del Salón del Pleno Nela Martínez para ir siguiendo a detalle cómo avanza esta votación. Y es que faltarían 3 votos nada más para poder respaldar por completo esta iniciativa del asambleísta Efrén Calapucha. 3 votos para llegar a los 70 que se requieren, mientras que son en total 5 los votos que faltan por consignarse todavía al interior del Pleno. Estamos a la espera de ese resultado que en los próximos minutos ya se podrá conocer. Un Comité Nacional de Coordinación Fiscal encargado de establecer las metas fiscales, integrado por 11 miembros de este comité, un representante del presidente de la República a través del Ministerio de Finanzas, un representante del ente rector de Planifica Ecuador, un representante del Banco Central, un representante de los municipios, de las prefecturas y parroquias, así como también un representante de empresas públicas, de la Asamblea Nacional, un representante de cada una de las entidades de la Seguridad Social, del IES, del ISFA e ISPOL, es lo que consta de acuerdo a la información, y también se ha dado a conocer así, esto en cumplimiento a la normativa vigente para el manejo de las finanzas públicas, establecida en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, forma parte del argumento remitido en este documento por parte del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Simón Cueva. El Comité Nacional en Coordinación Fiscal tiene como objetivo realizar esta coordinación en las finanzas públicas y debe estar conformado por 11 miembros, que incluye, decíamos, al representante de la Asamblea Nacional designado por el Pleno de la Función Legislativa con experiencia en política fiscal y políticas públicas. 67 votos hasta este momento, se mantiene así, no ha variado en los últimos minutos esa votación, 67 votos afirmativos, 68 ya, se espera 2 votos nada más para obtener los votos mínimos necesarios para esta propuesta presentada por el asambleísta Calapucha. 68, en efecto, 68 los votos afirmativos, un voto negativo, 0 votos en blanco, 60 abstenciones, ya suman 69 los votos afirmativos. Vamos a ver si se completa el número de 70, que es el mínimo requerido. Alcanza ya los 70 esta moción. Y faltan apenas 2 votos más por consignarse hasta tener resultados. Insistimos, de 133 asambleístas registrados, 70 son los votos afirmativos, un voto negativo, 0 votos en blanco, 60 las abstenciones. En pocos instantes más tendremos la proclamación de estos resultados por parte de la Secretaría General. Y se confirmará así que la ingeniera Verónica Ortega Falcón, con experiencia en finanzas públicas, será la representante de la Asamblea Nacional. Resultados. Me permite informar, vicepresidenta, que contamos con 71 votos afirmativos, un voto negativo, 0 votos en blanco y 61 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Efrén Calapucha Grefa.